momento. Y si me preguntan si he revisado el informe de laboratorio previo, no. De aquí al fin de semana se los mando. El laboratorio es que estamos en aquello de la calibración de los péndulos. Hoy no estaba yo en eso. Sin embargo, hoy tengo clases todo el día hasta las 5. Y pasa que estamos instalando unos péndulos en el centro regional. Ojalá los pudieran ver ustedes. Son unos péndulos secundarios muy similares a los que ustedes utilizaron en el MOOC. Y eso está chévere, pero implica bastantes cosas. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un experimento de laboratorio que estará muy estrechamente relacionado con lo que están dando en teoría. En teoría ustedes están estudiando la fuerza eléctrica. En teoría ustedes están estudiando o van a estudiar el potencial eléctrico. Si no lo están haciendo ya, lo harán la próxima semana. Imagino que ya vieron el principio de superposición, la fuerza eléctrica, Q por E. El laboratorio de hoy es uno de los pocos que estará a la par de lo que ve en la teoría desde el punto de vista que se trata la fuerza y el campo eléctrico. El anterior, ustedes vieron que no, en el anterior tratamos sobre la resistencia eléctrica y aparatos de medida. Era útil cuando nos vemos presencialmente. En este laboratorio, usted tendría que usar un voltímetro. Y si en la parte presencial no se hubiera dado aquello de cómo usar el voltímetro, entonces hoy tendríamos que decir cómo usar el voltímetro. Cuando es presencial. Entonces, por eso el porqué del cómo se han hecho las cosas. Es que se está siguiendo una no presencialidad, pero se trata de que en esta virtualidad hagamos algo semejante a lo que se haría allá, en aquella condición. Entonces, voy a compartir la pantalla para que describamos el laboratorio. El laboratorio es bonito. Este laboratorio a mí me gusta bastante. Me gusta porque se ve como la física y la matemática y la informática convergen para que uno pueda resolver una situación fenomenológica, una situación real. Yo he reiniciado esta computadora y aparentemente sigue lenta. Antes de entrar, por eso entré un poquito tarde, estaba reiniciándola. Aquí ahora esto quedó abajo y aquello arriba, muy bien. Yo he adelantado a escribir esto para que no nos tardemos tanto. Sí, no vamos a tardar, yo siempre hablo mucho y al final queda poco tiempo para el laboratorio, pero bueno, así es. Es que me sabe mal solamente decirle haga y usted no sabe qué está haciendo. Bueno, hoy el laboratorio, sí, se los voy a centrar así para que lo puedan ver bien. El laboratorio de hoy trata sobre regiones equipotenciales de un campo eléctrico. En su guía de laboratorio haremos algo muy similar, muy similar. Lo único que va a cambiar entre este laboratorio y el laboratorio que se hace cuando estamos en la Universidad Tecnológica es que allá medimos potenciales con un voltímetro y medimos distancia con una regla y tenemos que poner agua en unas cubetas. Acá, aparte de eso, todo será igual. Se va a hacer lo que dice en la guía y se va a calcular lo que se pide calcular en la guía. Un poquito menos. Allá piden algo que yo no les voy a pedir acá. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son muy importantes. Dice uno, comprobar la existencia de un campo eléctrico entre dos electrodos polarizados. Hay muchas formas de hacer eso, pero les pido que utilicemos el mecanismo que yo hoy les voy a decir. Comprobar la existencia de un campo eléctrico entre dos electrodos polarizados. Eso en la vida real. Ustedes son eléctricos, ¿no? ¿Me equivoco? Ustedes son de ingeniería eléctrica. Civil, profe. Civil, ajá. Entonces no nos vamos a meter por caminos muy escabrosos de la electricidad. Vamos a quedarnos por acá arriba. Bueno, para un ingeniero eléctrico o civil, medir un campo eléctrico es una tarea muy costosa. Estos aparatos son costosos y difícil. Entonces,
nosotros queremos comprobar la existencia de un campo eléctrico. Si yo quiero comprobar que hay un campo gravitatorio, yo suelto este lápiz y lo dejo caer, lo suelto y si se acelera digo, ahí hay un campo eléctrico. Yo tendría que tomar una carga eléctrica y ponerla en un entorno donde hay una región donde yo sospecho que hay un campo eléctrico. Pero ¿cómo agarro una carga? ¿Cómo agarra un ingeniero civil una carga si esa cosa no se puede ver? Entonces, hoy utilizaremos una aproximación un poco diferente a ese para obtener ese objetivo. El segundo objetivo, y presten atención porque al finalizar su informe de su reporte científico, usted tiene que responder a estos objetivos. Entonces, cuando escriba sus conclusiones, procure que usted puede responder a la consecución o no, al logro o no de estos objetivos. Entonces, tu primer objetivo, transformado en conclusión, debería decirse: comprobó la existencia de un campo eléctrico en el espacio entre dos cargas eléctricas puntuales, determinándose que no sé, lo que hayas visto. Asegúrese de que sus conclusiones vayan amarradas a estos objetivos. El segundo objetivo es dibujar líneas equipotenciales de un campo eléctrico. Y usted me va a decir: sí, profesor, suena bonito. Ahorita lo dejamos hasta allí porque lo único que te puedo decir es que X viene de igual y potencial viene de algo que nosotros asignamos a los campos y que ayuda a entenderlos. Por ejemplo, si tú tomas un balín y lo colocas sobre el pad de tu computadora o sobre la pantalla de tu celular, ese que estás usando ahorita, si tú colocas ahí un balín y está nivelado todo, ese balín no se mueve. O sea, por su propia voluntad, él no va a irse de un extremo al otro. Entonces, sin embargo, si tú inclinas esa superficie, ves que rueda el balín, es porque hay una diferencia de potencial. Uno define el potencial eléctrico, entonces cuando dos puntos están a distinto potencial, ocurren cosas interesantes, como que ruedan los objetos, como que circulan las cargas, se mueven de un punto a otro. Entonces esa idea de dibujar líneas equipotenciales es como pensar que en una región hay un contorno de una superficie en la cual si yo mido en distintos puntos a lo largo de esa línea que forma parte de una superficie, yo notaría que la diferencia potencial es cero. Cuando entre dos puntos el potencial mide lo mismo, yo digo que es equipotencial. Entonces las pelotas no ruedan, el agua no corre, a menos que haya un desnivel. Hay una diferencia potencial entre dos puntos. Entonces hoy veremos que las cargas positivas se mueven en un sentido, o las fuerzas que actúan sobre las cargas positivas apuntan en un sentido contrario hacia donde aumenta el potencial. Es decir, el potencial de una carga positiva es mayor cuanto más cerca estás a ella. A medida que tú te acercas, la intensidad del campo eléctrico aumenta, pero apuntando en sentido contrario. Eso lo veremos hoy. Veremos, uno, vamos a comprobar la existencia del campo eléctrico. Dos, vamos a dibujar líneas equipotenciales de un campo eléctrico. Es decir, vamos a ver qué puntos yo puedo medir en una zona bidimensional que posean el mismo potencial. Después yo lo he de unir con una línea suave y diré que esa es una línea equipotencial. Luego, nosotros vamos a dibujar líneas de campo eléctrico. Veremos que existe una conexión matemática que nos permite decir que una línea es equipotencial y que los campos eléctricos, las líneas de un campo eléctrico serían, en cierta forma, no les voy a decir ahorita porque les adelanto el final de la película, deben tener una relación las líneas de campo eléctrico con estas líneas equipotenciales que yo he definido en el paso anterior para que esos puntos definitivamente sean de igual potencial. Eso lo veremos poco a poco, no quiero saltarme eso. Y por último, y yo creo que es muy importante, determinar la intensidad de campo eléctrico medio. Y no le falta una D, ahí no dice medido. Determinar la intensidad de campo eléctrico medio
en un punto entre dos electrodos. Es decir, que nosotros no solamente vamos a decir al finalizar este laboratorio que hemos podido dibujar las líneas de campo eléctrico, sino que además vamos a calcularlo. Y para hacerlo solamente vamos a utilizar el voltímetro y una regla común. Y esto es una herramienta poderosa. Muy bien. Para todo ingeniero civil, vamos a ver primero qué otra cosa yo escribí por allí. Cuando tenía una inspiración, así me salió a escribir lo siguiente. Nosotros hoy vamos a repasar el concepto de trabajo, que es biomecánica. Vamos a repasar el concepto de energía potencial. Nosotros también vamos a definir hoy fuerzas conservativas, que en realidad eso es repasar porque deben haberlo visto. Vamos a definir potencial eléctrico y vamos a definir la diferencia de potencial eléctrico, o como le dicen por allá afuera, voltaje. Entonces, esas son las cosas que nosotros hoy queremos repasar, cosas que ya sabes, y definir cosas que se deben definir. Entonces, de eso se trata el laboratorio de hoy. Y como importancia, considero yo, estaba muy inspirado, ¿no? Como importancia, yo pienso, eso que ya les había dicho, que es difícil medir directamente a la intensidad de campo eléctrico, y a partir de medidas de voltaje, con voltímetro y una regla, ojo, se puede identificar un campo eléctrico en un medio. Obviamente tú no puedes poner el voltímetro en el aire, así que tú no puedes usar esta técnica para medir un campo eléctrico en un dieléctrico como el aire, porque no hace contacto con las puntas de prueba. Esto está pensado para un medio material dieléctrico, por ejemplo, o como agua con un poquito de sal de tus manos, que metas la mano en el agua, quedan unos iones disueltos, hay conducción y hay caídas de voltaje y se puede medir, porque el voltímetro necesita tener contacto con aquello que va a medir. O sea que esto no es tan cierto que esto siempre te va a permitir calcular, medir un campo eléctrico, pero te va a dar la idea de que si conoces un potencial, tú te puedes imaginar qué lo causó, qué tipo de distribución de carga lo causó. Entonces, para no dar muchas vueltas, antes que nada decirles que al final ustedes medirán posiciones en las cuales los potenciales son constantes. Entonces vamos a comenzar con estos puntos que dije que debíamos tratar. Antes, decirles pues que vamos a repasar el concepto de trabajo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la definición de trabajo de mecánica? Trabajo. ¿Cuál era la definición? Por ejemplo, cualquiera, la primera que se le ocurra. Trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por distancia, profe. Ajá, esa es una. Fuerza por distancia. Y funciona cuando la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Es decir, si yo tengo 5 newtons en I y tengo 3 metros en I, entonces yo diría que mi trabajo es de 15 newton metro escalar. Esto es un producto escalar. Y por I da 1. 15 newton metro. Entonces, o sea, 15 joule. Esto funciona cuando es así, pero si esta fuerza forma con esta dirección un ángulo, con este desplazamiento, entonces ya no puedo usar esa fórmula. ¿Cuál utilizaría? Ya, esta forma escalar no me funcionaría. Me funcionaría esta. F.D, ¿sí o no? Donde F.D es un producto escalar que se puede escribir así, F de coseno del ángulo, donde ángulo es esto. Pero esta fórmula solo me sirve si son constantes. Si estos señores no son constantes, entonces necesito la definición integral. Es decir, que el trabajo es una integral de línea del producto escalar de la fuerza con el desplazamiento, elemento de desplazamiento. Debí escribir de R allí.
elemento vamos a escribirlo así, punto de R. Obviamente que R ha de tener un punto inicial y un punto final. Si lo que ustedes me dicen es correcto, entonces el trabajo se mide en metro por metro, y si es un producto escalar puede ser positivo, negativo o puede ser cero, porque los escalares solo pueden ser positivo, negativo, cero. Entonces, vale, vamos a partir de allí. Ya hemos dicho, no sé si esto está claro para usted. Si yo parto de A, aquí está mi sistema de referencia, y este es el vector R sub A, que me dice a mí dónde está la partícula con respecto a este punto de referencia. Y después yo termino en R sub B, este que está acá. Termino allí. Y he hecho un desplazamiento que va de aquí para allá. Ese fue mi delta R. O sea, este es RB menos RA. Este fue el desplazamiento. Pero yo no necesariamente me tuve que desplazar así. Yo pude haber hecho esto. Estamos. Pero mi desplazamiento fue este. O sea, yo partí de RA y terminé en R. Esto es lo que evalúa esa integral. Eso asume que fuera esta trayectoria. Es una integral de línea. Si usted suma todos los elementos de trayectoria que hay aquí, al final le da esa línea que ve allí en medio, que es la distancia, el vector posición, cambio de posición. Es decir, no importa todo lo caótico que haya sido tu desplazamiento, al final la suma de todos estos vectorcitos da uno que va de aquí a acá. Entonces, este sería el desplazamiento y la fuerza sería pues la que sea. Puede ser constante, ¿no? Bien, usted puede asumir que la fuerza era constante y entonces en cada punto la fuerza siempre apuntaba hacia allá. Para decirle que estamos evaluando el trabajo, pues. Aquí eran paralelos, aquí van a ser, aquí son de nuevo paralelos y aquí aparentemente. Pero al final, la integral de todos los productos f.dr se transforma en esta integral. Muy bien, señores, no voy a darle mucha vuelta a eso. Algo muy interesante ocurre cuando las fuerzas que nosotros utilizamos para calcular el trabajo son conservativas. Aquí vamos a introducir el concepto de fuerza conservativa. Cuando una fuerza es conservativa, ella se puede escribir como el negativo del gradiente de una función escalar, y esa función escalar depende de la posición, y esa función escalar que depende de la posición es la energía potencial. Si yo puedo escribir una fuerza como el negativo del gradiente de una energía potencial, entonces esa fuerza es conservativa. Ejemplo, ¿cómo se escribe la energía potencial gravitatoria en términos de la posición? ¿Cómo sería la energía potencial gravitatoria? ¿Cómo se calcula? Un objeto que yo tengo aquí y lo subo hasta aquí, ¿qué energía tendrá? Toma la Tierra. Yo agarro una piedra y la subo aquí. ¿Qué energía gana? Un objeto de masa m y lo trepo hasta una altura h. ¿Qué energía gana? mgh, ¿no? O sea que la energía potencial sería Ng por Y, donde Y es la elevación que hay aquí, asumiendo que aquí Y es 0 y aquí Y vale Y. Entonces, si yo puedo escribir una energía potencial gravitatoria como Mg por Y, yo pregunto, ¿será conservativa? Entonces, si yo me pregunto, ¿será la fuerza gravitatoria conservativa? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Yo voy a escribir el negativo del gradiente de eso, de mgy. Pero usted pensará que es gradiente. Bueno, gradiente es un operador
Vamos a escribirlo acá. Gradiente es un operador que en 3 dimensiones se puede escribir así. La derivada parcial con respecto a x. Y es un operador vectorial, o sea que yo tomo un escalar y me genera un vector. Más la derivada parcial con respecto de y. Estoy hablando en 3 dimensiones. J. Y voy a parar ahí. Puedo seguir hasta acá. 2 dimensiones. Entonces, quiere decir que yo tendría que escribir que esto es menos la derivada parcial de esto, mg por y, con respecto a x. Con respecto de x y vector unitario y más esa misma derivada parcial mg por y, pero con respecto a y de y, j. Entonces, ¿qué se obtiene? ¿Qué pasa cuando yo derivo esto con respecto de x? Se anula. Entonces me queda acá menos mg. Entonces definitivamente que la fuerza gravitatoria podemos decir que se puede escribir como el negativo del gradiente de la función energía potencial. Muy bien, los escucho como que comieron mucho o están dormidos, así que vamos a apurarnos. Bueno, el trabajo entonces sería una integral de f.dr. f.dr se puede escribir en términos de la energía potencial, de la fuerza conservativa de la siguiente manera. Sería igual a la integral. Este negativo es el negativo que aparece acá arriba en la expresión del gradiente. Y yo sé que sería la derivada de u con respecto de r. Y usted dirá, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que esta es una coordenada radial. Y en radial solamente tengo que considerar en qué dirección va, y es la dirección radial punto dr. Entonces, como ustedes pueden notar aquí, si usted lo piensa bien, dr, que es un vector, elemento de trayectoria dividido entre dr, me da a dr. ¿Estamos? ¿Esto qué nos daría? ¿Qué nos daría? Nos daría el vector unitario R, ¿sí o no? Cuando yo divido un vector entre su magnitud, me da un vector unitario. Y ese vector unitario multiplicado por este me sigue dando un vector unitario. Así que aquí me daría el negativo de du. He cambiado de integral, la variable de integración. La energía potencial en A, energía potencial en B son los límites de integración. Como todo está claro, yo sigo. Quiere decir que el trabajo de una fuerza conservativa va a ser el negativo de la variación, es decir, energía potencial final menos energía potencial al inicio. Esto, ojo, recuérdelo, lo va a comparar después con algo más. ¿Con qué lo va a comparar? Vamos a comparar eso con el trabajo que hace el campo eléctrico cuando usted mueve usted mueve una carga. O la carga se puede mover sola, ¿no? Ajá. Vamos a pensar que el campo eléctrico lo genera una carga eléctrica puntual. Yo tengo una carga eléctrica puntual aquí positiva. Tengo una carga aquí Q. Y yo la puedo mover desde la posición A
hasta la posición B. A y B pueden estar donde usted quiera. Yo la voy a desplazar hasta allá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto trabajo hace el campo eléctrico? Lo primero hay que saber es que el campo eléctrico apunta hacia allá. Y el desplazamiento también va hacia allá. Quiere decir que el trabajo, viéndolo así, se calcularía de la siguiente forma. El trabajo es lo mismo de siempre, la integral de F punto de R. Pero estamos hablando de fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, nosotros sabemos que se puede representar como Q por E. Q por E. Punto de R. Eso lo sabemos. Pero ¿quién es E? E para una carga puntual sería igual. Esta es la carga. Sería la carga que produce el campo por la constante de Coulomb, K por Q, entre la separación al cuadrado. Esto tiene un vector unitario que dice hacia dónde apunta, punto de R. Lo único que hemos hecho aquí es decir, ¿quién es esta E? Y esta es K por Q partido R cuadrado. Las constantes se pueden extraer, K, Q, Q, y lo que está variando de R sobre R al cuadrado. Por lo mismo que se vio hace un rato. Obviamente nosotros vamos a integrar desde la posición en A hasta la posición en B. Esto me debe generar un escalar y estamos viendo que aquí hay un escalar. El producto escalar de dos vectores unitarios, como son es la dirección de R y de R es unitario. La dirección de R y de R ellos son paralelos. Así que ese de R usted lo puede escribir como su magnitud multiplicada por un vector unitario que tiene esa dirección. Obviamente que para una carga puntual, entonces, como es radial el campo eléctrico y usted se está desplazando así, entonces también el de R son paralelos. Quiere decir que ese de R se puede escribir como su magnitud en la dirección de este vector. Así que aquí R punto de R solo me queda el de R escalar. Entonces nada, esta integral es muy sencilla e introduce un signo menos que yo no debo olvidar, que allá arriba ya lo veía. Yo he visto que cada vez que haga el trabajo de una fuerza conservativa me va a aparecer ese menos, es decir, yo debo poder escribir ese trabajo como el negativo de la variación de energía potencial. Y ya me salió ese negativo gracias a la matemática. Sería el negativo de ¿qué? De K por Q. Esto es R al cuadrado, así que queda R a la 1 en el denominador. A la 1, no se pone ese 1. ¿Y qué radio es este? ¿Qué posición es esta? R en B. Porque el límite de integración arriba es ese, menos K por Q entre R en A. Es decir, si yo me creo lo que hice allá arriba, esto debe ser el negativo de la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Eso quiere decir que yo de hoy en adelante voy a decir que una forma de escribir energía potencial eléctrica asociada a una carga puntual sería K por Q. No a una carga, son este conjunto de cargas puntuales que aquí que son 2 entre R en general, donde R es la separación. Y usted dirá, ¿eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que si es una cosa que debe decir es que si esto es energía se debe medir en Joule. Si esto es energía se debe medir en Joule. Y si esto es trabajo se debe medir en Joule. Así que usted, un ejercicio que puede hacer es ver si esto de veras le produce Joule. Entonces el Joule es Newton por metro. Y se ve de lejos que sí. Porque todo esto, si estuviera al cuadrado, sería fuerza, porque la fuerza eléctrica es K por Q entre R cuadrado. Pero si está la R, es como si yo lo hubiera multiplicado por una R acá. Es decir, lo multipliqué por metro. Así que esto es Newton por metro, que es Joule. Eso es una energía, capacidad para realizar el trabajo de mover las cargas. ¿Puedo medir la energía eléctrica? No puedo medir la energía. No la puedo medir. ¿Qué puedo medir? Voy a definir una nueva variable. Definimos el voltio. Tampoco lo puedo medir, pero me estoy acercando a algo que sí se puede medir. Voy a definir el voltio. No se olviden que esto es trabajo. Voy a definir el voltio. Voy a decir, ven acá. Yo voy a decir que voltio es una cosa que se obtiene, es una magnitud física que se obtiene cuando yo divido la energía potencial eléctrica entre la unidad de carga. Y es muy útil porque si ustedes se fijan, si yo pienso que esta energía se almacenó cuando yo traje una carga desde muy lejos, no sé si lo ven así. Si esta carga es positiva y es la carga que genera el campo, y yo traigo esta desde el infinito. Esta carga pequeñita la traigo al infinito. Yo no la traigo, la trae el campo. Obviamente el campo no la va a traer porque el campo lo que hace es empujarla, pero yo la fuerzo a que venga para acá. Yo la empujo con mi mano hacia acá. Entonces yo hago trabajo positivo porque yo la estoy empujando hacia donde se mueve. Pero el campo eléctrico hace trabajo negativo porque el campo eléctrico empuja para allá y eso viene para acá. Independientemente de lo que yo haga, yo voy a quedar a una distancia R. Esas dos cargas van a quedar a esta distancia R. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía es asociada, yo digo, dime cuánto vale la carga. Y entonces yo te digo cuánto vale la energía. Pero yo no todo el tiempo te quiero estar diciendo cuánto vale la carga. Entonces tú dices, bueno, como tú tienes pereza y no me vas a decir cuánto vale la carga, dividámoslo entre la carga. Y yo te voy a decir a ti cuánta energía por unidad de carga se requiere. Y tú después me dices cuánto vale la carga y ya ahí está, multiplícalo. Es decir, el voltio me dice a mí cuánta energía yo tengo que gastar por unidad de carga para traerla desde el infinito hasta aquí. Entonces no importa cómo lo hice, no importa la trayectoria, al final terminaría aquí. Y entonces yo te digo, bueno, allí donde tú terminaste, el voltaje es 0, así que te tengo una mala noticia, no hiciste trabajo. Yo no sé si te costó llegar aquí, pero tú no hiciste trabajo porque al final, ahí el potencial es 0. Entonces, tú no hiciste trabajo. Porque, ¿qué sería el trabajo? El trabajo sería la diferencia entre estas energías. Recuerda que allá en el infinito de donde tú partiste, RA vale muy grande, así que esto se anula. En el infinito, esto que está acá se anula. Entonces, solo me quedaría que la energía es K por Q entre R, por la definición que acabamos de dar. Yo traigo una carga del infinito y entonces es como si yo parto en el infinito y termino allá. Vale, entonces, no nos pongamos tan chévere con eso. Simplemente recuerden que sus unidades, eso sí que es interesante, debe ser el Joule partido Coulomb. Cuando usted vea estas unidades, allá en teoría diga eso es voltio. Eso es voltio. Entonces, estamos viendo nosotros algo aquí interesante, y es que yo defino voltio, así como me dio la gana de definir campo eléctrico. Yo dije era fuerza por unidad de carga. Ahora yo defino voltio como energía eléctrica por unidad de carga, y a mí que nadie me discuta. ¿Por qué?
En mecánica ustedes definían el campo gravitatorio como el peso por unidad de masa, fuerza por unidad de masa. O sea, en física las definiciones están a la orden del día. Entonces, pero tiene sentido decir, hey, a mí no me interesa cuánta carga trajiste. Yo te voy a decir que si tú llegaste hasta aquí, tú tienes tantos joules por unidad de carga. Yo te digo eso y tú ya sabrás cuántas quieres traer. Entonces, hemos definido el voltio y ahora vamos a ver cómo se come esto. ¿Cómo se come este asunto? El trabajo, ya para terminar, el trabajo es igual al negativo de la variación de energía potencial, U en B menos U en A. Hasta ahí estamos claros, pero también hemos dicho que el trabajo es la integral de la fuerza eléctrica, producto escalar, el elemento de trayectoria. Pero nosotros sabemos que la definición de fuerza eléctrica es Q por E. Por definición, punto de R. Estamos. Entonces, si yo eso me lo creo, yo puedo decir, ¿puedo medir la energía potencial? No, señor. ¿Puedo medir el campo eléctrico? Lo siento, no puedo. ¿Qué puedo medir? ¿Puedo medir el voltio? No. Entonces, ¿qué hago? Pero yo sí puedo medir diferencia de potencial. El profesor me lo dijo, el voltímetro mide diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo transformo estas energías en potencial? Fácil. Lo divido todo entre Q. Divido todo esto entre Q. Todo. Y al final obtengo una expresión que dice así. El negativo del potencial en B menos el potencial en A, esto es lo que va a medir el voltímetro. Diferencia de potencial. El negativo del potencial en B menos el potencial en A es igual, aquí está Q, se simplifica, y nos queda una integral de E punto de R. Nos queda esto. Bien, si a usted le parece esto plausible, usted puede decir, sí, pero yo quiero solamente el potencial, no el negativo del potencial. Entonces usted dice, matemáticamente esto es permitido. Y esto es un producto escalar. El menos está acá, no pasa nada. Si a usted le gusta el potencial VAB, voltaje entre A y B, sería igual a esto. Pero no me gusta esa forma de escribir. No me gusta. Diferencia potencial está ahí. Lo que yo sí quiero que usted piense es lo siguiente. Si el profesor dice que vamos a estar hoy midiendo puntos que tienen igual potencial, este es el V1, V2, estos puntos tienen el mismo potencial. Me dijo el profesor que si tienen el mismo potencial, que los una con una línea. Entonces esta va a ser la línea que yo hoy tengo que calcular. Líneas equipotenciales. Vale. ¿Cuál es un requisito para que el voltaje en A sea igual al voltaje en B? Es que su resta de ¿a cuánto? A 0. Entonces, si este punto y este pertenecen a una línea que es equipotencial, el voltaje aquí debe ser igual al voltaje aquí para que esto sea 0. Pero también tiene que ser igual aquí y aquí. Si esta es una línea equipotencial, ¿a dónde quiero llegar? Para que esto sea 0, ¿qué es necesario que se haga 0? Esto se tiene que hacer 0. Porque V en B va a ser igual a V en A más la integral esa, E punto de R. Y si esto es unas, bueno, menos allí. Entonces, para que este miembro izquierdo sea igual a este miembro derecho, esto que está aquí tiene que ser idénticamente 0 en toda la trayectoria. Porque yo voy a sumar y entonces yo quiero que esto me dé a 0. ¿Cómo yo puedo hacer que de este punto a este punto
no se realice trabajo, esto tiene que hacerse 0. Pero ¿qué es eso que está allá adentro? Allá adentro dice E de R coseno del ángulo. Recuerden la definición de producto escalar. Es magnitud de este por magnitud de este por el coseno del ángulo. Ni les pregunto porque no me van a responder. ¿Cuánto debe valer ese ángulo? Ese ángulo debe valer 90 grados. Si vale 90 grados, quiere decir que ahora usted fácilmente pudo determinar esas líneas equipotenciales porque usted sabe medir con el voltímetro. Entonces usted busca todos los puntos que tengan igual potencial y los une. Esa es la equipotencial. Pero ahora el laboratorio le pide que dibuje usted las líneas de campo eléctrico. Entonces usted dice, bueno, yo las voy a dibujar. Voy a hacerlas de manera que sean perpendiculares a esta. Bueno, ahí no parecía. Aquí la línea de campo eléctrico tendría que ser así. Porque debe ser perpendicular al elemento de trayectoria, la intensidad de campo eléctrico, para que su suma en esa variación de desplazamiento sea 0. Es decir, de punto a punto, esta integral se debe anular. Entonces, si esta es una línea equipotencial, entonces el campo eléctrico será perpendicular a estas líneas. ¿Cuál es el laboratorio que usted va a hacer hoy? El laboratorio que usted va a hacer hoy, respetado alumno, es el siguiente. Usted va a tomar el programa que se llama PET y usted va a localizar puntos que tengan igual potencial eléctrico. Vamos a ver cuando esto abre. Ya está abriendo. Yo tuve que reiniciar, por eso no tengo la ventanita esta acá abierta. Entonces, abro esta. Aquí empiezo a dar las instrucciones de su laboratorio. Para realizar su laboratorio, usted tiene que hacer distintas configuraciones y las llamamos configuraciones de electrodos. Por ejemplo, habrá un electrodo que es electrodo puntual. Usted nunca va a aprender esto, porque si lo hace, ya habrá demostrado la existencia de un campo eléctrico y no es así que lo queremos hacer. Dice, profesor, usted dijo que había que demostrar la existencia de un campo eléctrico. Aquí está. Listo. No. Así no vamos a demostrar la existencia de un campo eléctrico. Nosotros lo que vamos a determinar primero son las líneas equipotenciales. ¿Cómo? Como un medidor de potencial. Ojo que esto no mide voltaje. Este aparato mide potencial. Usted no haga caso que ahí dice equipotencial. Equipotencial es que usted toma esto y dibuja la equipotencial. Eso no lo va a hacer. Tampoco eso lo va a hacer porque eso es trampa. Usted va a buscar un potencial. Ahí dice 6,543. Usted se va acá y escribe aquí 6,543. Déjeme ver dónde está aquí. 6,543. Entonces, ¿dónde está 6,543? Usted dice, a ver, yo voy a decir que este es el punto 0,0. Así que eso está hacia acá a 0,9 en X y 0 y menos 0,5 en Y. Entonces usted escribe acá 0,9 y 0,5. Usted lo escribe, esto es metros y metros. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted está copiando las coordenadas de un punto. Aquí es 0,50 y lo que usted estime. Entonces, ¿qué hace usted? Yo voy a hacer esto porque me ayuda a recordar que eso estaba allí, porque no puedo rayar allí. Voy a poner eso allí. Luego yo voy a buscar otro punto que también tenga 6,543 y digo, por aquí no. Cuando me alejo, disminuye. Cuando me acerco, aumenta. ¿Cuánto fue que dijimos? 6,543. Y empiezo a buscar. Digo, a ver, me voy acercando por aquí, va, aumenta, 6,543. Y entonces tengo que tener como cirujano, y para eso ese será su trabajo,
Ese será su trabajo. Había una chica hace un rato que hacía esto de maravilla. Bueno, yo lo dejo allí. A ustedes les corresponde hacerlo con la precisión de un chico de este siglo. Entonces, no es con eso que se hace, ojo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo así porque no puedo rayar. Usted lo que tiene que tomar son las coordenadas e irlas escribiendo acá y después graficar. Obviamente que usted puede capturar esta pantalla cuando no hay nada allí, pegarle en Paint y ir anotando allá las posiciones, porque usted tiene que entregar. Bien. Tal vez usted diga que la línea equipotencial es una que parte de aquí y llega allá, porque esos dos puntos son equipotenciales. Sí y no. Veamos si es así. Nos paramos allí y no dice 6,543, dice más. Así que me tengo que alejar. Y en definitiva usted va a buscar así 6,543. Usted va a buscar allí. Y para no cansarlo, pues usted lo hará. Y lo entonces, bueno, usted lo va a ir poniendo por allí por donde, y entonces usted va a tener que dibujar una línea aquí. Usted va a decir, esta es la línea equipotencial. Pero aparte de dibujar, yo no quiero que usen esas bolitas que yo usé, eso nada más es para yo señalar. Aparte de señalar esas líneas, esos puntos que representan una línea equipotencial, obviamente ya usted va a buscar el otro por aquí. Entonces, habrá hecho la primera parte. La primera parte de este laboratorio dice que usted va, lento esto, dice que usted va a hacer lo siguiente. Usted va a dibujar líneas equipotenciales del campo eléctrico. Ya lo hicimos. Ya vio que se toman los puntos y se unen. Dice que usted va a dibujar las líneas de campo eléctrico. Entonces usted viene acá y dice, ¿cómo yo dibujo líneas de campo eléctrico aquí? Tal vez usted dice, voy a imprimir pantalla y me voy a ir a Paint. Voy a poner y voy a dibujar una curva que pase por esos puntos. ¿Qué sé yo? Yo me imagino que puede ser una curva con... Oye, mira, si ve, esta curva funciona. Ajá. Vamos a suponer que lo hice bien. Si lo hice bien, entonces el profesor me dijo que yo dibujara donde había trabajado, no donde no había trabajado. Entonces, el resto no puede ir ahí. Así que esto yo no lo medí. Así que eso no debe aparecer ahí. Obviamente usted debe trabajar con una cuadrícula sin eso para que pueda borrar allá y no se note. Entonces usted nada más debe conectar aquí lo que hizo. Obviamente que debe medir bastante. Le recomiendo que tenga la pantalla en blanco o que grafique en otro programa. Bien. No, que no se vea feo esto. ¿Cómo dibuja usted las líneas de campo eléctrico? Usando su inteligencia. Usted dice, ajá, el profesor ha dicho que si estas líneas son equipotenciales, eso implica que esa integral se tiene que anular en todos los puntos. Para que se anule tienen que ser perpendiculares para que sea E por D por coseno del ángulo. Entonces usted hace eso, usted dice, bueno, yo tomo aquí, busco una línea, trato de salir de aquí y lo pongo allí. Digo, por aquí va mi línea de campo eléctrico. Obviamente que usted sabe que eso va en esa dirección porque sale de la carga positiva. Ninguna medición que tú hagas, bueno, sí hay mediciones que tú haces que te van a decir, esta línea va hacia allá por la siguiente razón, y esto no lo voy a repetir, presta atención. Mire lo siguiente. La fuerza eléctrica es conservativa, así que esa fuerza eléctrica se debe poder escribir como el negativo de la derivada parcial con respecto de X, ¿de quién? De la función energía potencial eléctrica más la derivada parcial de esa energía con respecto de Y. Parece un 2.
de Y. Entonces, ¿qué? Yo no puedo medir en física, esto es fuerza, no es campo eléctrico, yo no puedo medir la energía, ya lo hemos visto hace rato. Pero yo sé que energía por unidad de carga es el voltio, es el potencial. Entonces yo puedo tratar de escribir esto así. Divido esta fuerza entre la carga y dejo el negativo aquí. Entonces aquí me va a quedar la derivada. Yo no sé por qué ahora me está saliendo así tan extenso esto. Normalmente algo está retrasado aquí. Ok. Esta sería la derivada parcial del potencial porque estoy dividiendo entre Q con respecto de X más la derivada parcial del potencial con respecto a Y. Pero, insisto, yo no puedo medir energía potencial. No, sí puedo medir variaciones de potencial, pero estas variaciones que definen los matemáticos son muy pequeñas. Un delta para un matemático es una cosa muy pequeña. Los físicos nos conformamos con medir cosas un poquito más medibles. Entonces vamos a transformar esos deltas por variación. Esto lo vamos a transformar en variación, es decir, que vamos a asumir que el campo eléctrico, que es la división de esto por esto, sería igual al negativo de una variación en el potencial, o sea, un voltaje, entre una variación en el eje X, es decir, un desplazamiento en X. Esto obviamente es un operador vectorial. Más, y este es J. Esto es I, y esto es J. Variación del potencial con respecto de Y. Pero esto sí yo lo puedo medir. Tomo una regla y mido esto. Tomo una regla y mido esto. Y mido la diferencia de potencial. Entonces, ¿a dónde voy? Les decía yo a ustedes que aquí usted puede dibujar una perpendicular. Y yo le digo a usted, pero usted no sabe si eso apunta para allá o apunta para acá. Pero ahora que le he hecho esto, sí sabe. Porque el campo eléctrico apunta en sentido opuesto, el menos me lo dice, a la variación de energía potencial. Es decir, VB menos, oye, se me perdió el lápiz. No sé qué está pasando. Es el Teams que al final termina bloqueándose por muchos recursos. Aquí está. Ok. Si esta variación de voltaje es positiva, entonces E apunta contrario a esto. Va a ser contrario a esa variación. Entonces, veamos acá. Veamos acá. Tomo el potencial. Cuando me acerco a la carga puntual positiva, ¿el potencial va aumentando o disminuyendo? Va aumentando. Entonces, el campo eléctrico apunta en el sentido contrario a cómo aumenta eso. Si esto aumenta hacia acá, entonces el campo eléctrico apunta hacia allá. ¿Qué queremos entonces que usted haga? De esta forma usted va a determinar el campo, la intensidad del campo eléctrico. Obviamente que no lo está haciendo como dice acá, en un punto. Usted lo está haciendo en un valor promedio. Es decir, usted está calculando eso. Voy a dibujar otra. Vamos a ver si nos vamos acá. Suponga que usted tuviera, y lo voy a hacer porque después se me van a enredar. Si usted tuviera esta equipotencial y tuviera esta otra equipotencial, si usted tuviera esas dos, voy a hacer una más acá porque ya sé. Y usted quiere calcular la intensidad de campo eléctrico medio entre un punto acá y un punto acá. Obviamente, usted necesitaría, uno, saber que las líneas de campo eléctrico son radiales.
O sea que tienen que atravesar a esto, pero deben atravesarlo de forma tal que es perpendicular. Entonces aquí no puede ser que sea perpendicular, que forme 90 grados. Aquí parece que aquí forma 90 grados, ¿eh? Y allá también debería formar 90 grados. Entonces, aparentemente, o tal vez es menos, ¿eh? De seguro que aquí es perpendicular, ojo, por aquí, de seguro. No le queda de otra. Pero entonces yo quiero calcular el campo eléctrico medio allí. Entonces yo digo, bueno, sale de aquí y entra allá, qué sé yo. Aquí parece que va bastante bien la cosa. Entonces, yo para calcularlo necesitaría saber, voy a poner esto como referencia aquí, esto aquí, para que vean las esquinas de un triángulo, no vean las flechas. Las esquinas de un triángulo rectángulo que se forma y que yo puedo utilizar para saber cuánto vale mi cambio en X. Mi cambio en X vale de aquí hasta allí. Ese cambio en X yo lo voy a usar para calcular la componente X del campo eléctrico, dividiendo la variación de voltaje. Aquí el voltaje es 2,4 voltios y aquí es 6. Entonces yo tengo que hacer la diferencia de estos dos y dividirlo entre esta distancia. Y tengo también que hacer la diferencia de esos dos y dividirlo entre esta altura. Y así yo habré calculado las componentes X y Y de un campo eléctrico medio, que estará calculado es aquí, a la mitad, porque es medio. O sea que el que usted va a calcular entre esos dos puntos le va a dar el que hay aquí. Es un campo eléctrico medio, porque usted está usando deltas y no haciendo la derivada con infinitesimal, sino con una variación. O sea que usted va a encontrar el valor promedio entre estos dos puntos, va a determinar la intensidad de campo eléctrico medio, que debería tener la dirección de ese que va allí, ¿ve? Lo hemos escogido bien, ¿ve? Van en esa dirección. Entonces, nada, a tomar datos y a calcular una sola vez, no tienen que hacerlo más de una vez, la intensidad de campo eléctrico medio. Formar sus equipos. Yo voy al equipo, paso la lista de asistencia allí, en cada equipo, y si tienen dudas, me dicen. Si no están dormidos, este es el grupo que no pregunta, ni responde. Discúlpeme, no le pude escuchar porque salió cortado. ¿Que en dónde se deben formar grados? ¿En dónde? Muy bien, muy buena tu pregunta. Mire, vamos a hacer trampita. Aquí hemos puesto el campo eléctrico. Si usted se fija, siempre estas líneas que son las verdes son líneas equipotenciales que tú vas a generar poniendo puntitos que vas buscando. Espero que no diga, oye, ya, mira si va por ahí. Bueno, usted va a determinar dónde están esos puntos que usted va a unir y le hacen esa línea equipotencial. Así se haría en la vida real. Entonces, cuando usted pinta estas, habrá hecho la primera parte del objetivo, que es dibujar las líneas equipotenciales, las verdes. Pero ahora, usted quiere dibujar a partir de las verdes, quiere dibujar las blancas, que son las líneas de campo eléctrico. Entonces usted dice, bueno, yo no sé, pero yo aquí voy a salir de acá. Yo sé que salgo radialmente, usted sale así. Cuando llega aquí, usted dice, esta línea va a tender a cruzar perpendicularmente aquí. ¿Por qué? Porque la integral E punto dr debe dar a 0. Y eso es si la trayectoria, que es la verde, y el campo eléctrico, que es el blanco, son perpendiculares. Entonces aquí ya tú dices, bueno, esto va a cruzar así. No puede esto cruzar por allá, sino que esto va a cruzar aquí. Pero cuando llegas aquí, tú ves que no puedes seguir en línea recta. ¿Por qué? Porque ahora cambió la curvatura aquí. Entonces tú tienes que irte curvando de aquí para que puedas ir siguiendo esa línea, ¿eh? Porque te van apareciendo unas equipotenciales más acá que te van haciendo que 90 grados te exige que vayas cambiando
el sentido de tus flechas. Entonces tú vas a dibujar no todas las flechas, pero un par de flechas que obviamente han de salir del plus y han de entrar en el minus acá. Entonces, de eso se trata. El laboratorio es bonito, pierde un poco aquello de qué será lo que voy a obtener al final, porque ya sí, como ustedes dicen, puedo verlo, pero tiene sus ventajas también, tiene sus ventajas de poder verlo. Esto no se ve en los libros, no se ve, y sin embargo se puede medir esto así. Muy bien. Voy a dejar de compartir, voy a ir a sus salones. Yo no sé si, yo me imagino que estaba compartiendo. Ahí vi algo todo extraño ahorita que no me gustó. Solo hay 2 canales. A ver, este es otro grupo. Este es el de las ¿qué? Este es el de la 1:40. 1:40, jueves. 1:40. Solo veo canal 1 y 3, el 2 no.